Valoración de inventario en Odoo 19. Vamos a verlo en la práctica. Si no has visto el video anterior, te lo recomiendo, porque ahí configuramos la valoración de inventario en esta versión. En este video vamos a trabajar en la operativa real con un ejemplo. Vamos a empezar por la parte de contabilidad. Nos vamos a contabilidad, revisión, valoración de inventario. Antes de hacer nada, quédate con esto, porque es la base. 1. El saldo inicial refleja lo que la contabilidad ya tiene reconocido. 2. El inventario final refleja la realidad del almacén con sus entradas y salidas. Y la variación de existencias muestra la diferencia entre ambos. Hay otra sección que veremos después con las pérdidas de inventario, pero no recoge cualquier desecho. En esta versión de Odoo está orientada más a productos con valoración periódica. Sobre la configuración lo comenté en el video 1. Este informe no es solo un reporte. Es una forma de ver en una sola pantalla lo que pasa entre almacén y contabilidad. Es el puente. Este informe es de Odoo 19 Enterprise. Así que si estás en Community seguramente no lo estés viendo, pero tranquilo, que sí lo puedes tener. Más adelante en este video te explico cómo, porque es una parte más técnica. Quédate con el funcionamiento, que es lo importante. Voy a dejar una pestaña con el informe preparado. Vamos a crear un pedido de compra con el producto detergente. Confirmo el pedido. De momento no pasa nada en el informe porque no hemos impactado en el stock. Vamos a la recepción y lo validamos. Ahora sí cambia algo importante. El stock ya ha entrado en almacén, así que el inventario final sube, pero en contabilidad todavía no está reflejado. Por eso aparece la variación de existencias. El inventario final ya refleja esos 1.000 euros de mercaderías, pero en el saldo inicial sigue en 0. Aún no hay impacto. Voy a duplicar esta pestaña para ver lo que está pasando en inventario. Podemos utilizar análisis de movimientos. Aquí vemos la entrada que acabamos de generar, cantidades, producto y valoración. Este es el mundo del almacén. Aquí el sistema ya reconoce el cambio, así que no es un error. Esta diferencia temporal es normal y si usas valoración perpetua, como en mi caso, se corrige al facturar. Si usas periódica, se va a corregir con el asiento de regularización. Ahora vamos a contabilizar la factura de proveedor. En esta versión de Odoo 19 nos pide subir la factura. Como esto es un ejemplo, lo voy a hacer directamente desde contabilidad. Voy al diario de compras. Creo una factura, la genero desde el pedido de compra con el autocompletado. Lo normal es hacerlo desde el pedido subiendo la factura original. Confirmamos. Si ahora revisamos el informe, la variación de existencias está a 0. Vemos que Odoo ya ha llevado ese valor a contabilidad. Fíjate en esto porque es un cambio importante en Odoo 19. Antes en Odoo generaba asientos separados para la valoración. Esto ya no existe. Ahora lo tienes directamente aquí en el asiento de la factura, como puedes ver. Es más simple y más claro. Ahora vamos a hacer la venta. Creo un pedido, confirmo y valido la entrega. El stock sale de almacén, así que el inventario final baja. Me voy otra vez a inventario. Y aquí vemos el movimiento de salida. Para inventario esto ya está hecho. También podemos verlo desde el análisis de stock, que este es un informe más para ver la valoración de inventario desde almacén. Ya vemos que el valor ha descendido. Si volvemos al informe y actualizamos, vuelve a aparecer la variación. Calmantis montis. Tranquilo, es el mismo concepto en compras, no es un error. Ahora contabilizo la factura de cliente y verás cómo se corrige. Creo la factura, la confirmo y en este punto Odoo refleja esa salida en contabilidad. Y otra vez fíjate en el asiento de la factura. El impacto de la valoración aparece directamente en la factura, sin asientos intermedios, sin cuentas puente. Vuelvo al informe y ahora todo cuadra. Moraleja clave en Odoo 19. El almacén se mueve con recepciones y entregas, la contabilidad se mueve con las facturas y al final todo se queda alineado. Y este informe te enseña ese desfase mientras ocurre. El punto importante aquí es la configuración, es clave. Si la valoración no está bien configurada, este informe no te va a cuadrar o te van a salir otros problemas. El video anterior es importante porque ahí defines cómo se comporta todo esto. Un apunte sobre el botón generar asiento.
Puede parecer tentador usarlo, pero lo que harías es corregirlo manualmente. En valoración perpetua no es necesario. ¿Por qué? Primero, duplicas el trabajo. Tendrías el asiento de la factura y el otro adicional. Y segundo, porque esta diferencia se corrige al facturar. Este botón tiene más sentido en cierres, por ejemplo, en pérdidas o en la valoración periódica. Este informe está hecho para conciliar stock y contabilidad. Aquí un contable ve el inventario de un vistazo y si necesita detalle puede bajar directamente al origen del dato, ya que nos permite ir directamente hacia esos apuntes. Vamos a hacer ahora un ajuste de inventario, que esto es también habitual y parte del ciclo. Aquí es importante la ubicación de desecho. También lo vimos en el video anterior. Debes tener configurada la cuenta de pérdidas. Ahora vemos cómo ya se ha reflejado. Vamos a ver la ubicación de pérdida de inventario y la cuenta de pérdidas. Aquí ha pasado algo importante. No tenía bien configurada esa cuenta de pérdidas al inicio. Esto nos pasa mucho que nos olvidamos. Y por eso aparece una variación de existencias. Si ahora vamos al informe, actualizamos, vas a ver que aparece aquí lo de pérdida de inventario. En esta versión está orientada a productos con valoración periódica. Sobre la configuración lo comenté en el video anterior, pero como aquí estamos trabajando con perpetua, no afecta, pero sí que puedes ir al detalle para que veas cuáles han sido las pérdidas que están afectadas. Como estamos con valoración automática, lo normal es que aquí en asientos contables, la próxima vez ya automáticamente se genere el asiento contable, ¿sabes? Porque no lo tenía cuadrado. En este caso sí tiene sentido utilizar el botón para generar el asiento. Esto sí que reflejaría esas 10 unidades de variación de existencias. Fíjate aquí lo que ha pasado. Como he tenido una pérdida de inventario sin configurar la cuenta porque me olvidé, y esto pasa muy a menudo, la he configurado a posteriori, ya se produce un desfase aquí, por eso tenemos la variación de existencias. En este momento sí que nos conviene utilizar este botón para generar el asiento. Ok, vamos a hacer el ajuste, cierre de este stock para esa variación de existencias ahora mismo de 10 euros, que es la unidad perdido en el inventario porque se ha roto. Y esto ya vuelve a estar cuadrado. Pero fíjate que eso es por un fallo mío que he tenido en la configuración de la cuenta de ajustes de inventario. Si ahora repito el proceso correctamente, desecho 2 unidades, lo valido y si voy al informe y actualizo, ya no aparece variación. ¿Por qué? Porque estoy en modo perpetuo y si todo está configurado como Dios manda, no te debería pasar ningún problema. Voy a contabilidad y aquí vemos el asiento automático. Ahora sí está bien hecho. Odoo reconoce automáticamente esa pérdida y todo queda cuadrado. Cerramos video con esto. El informe de valoración de inventario en Odoo 19 no es solo de Enterprise. He analizado el código a fondo y también está en Community, aunque no lo veas. Si quieres que te enseñe cómo sacarlo, me lo dices en los comentarios. Por ahora, con esto ya sabes leer este informe y entender cómo funciona la valoración de inventario en las nuevas versiones de Odoo.